15 de marzo de 1944. Atlántico Norte. El submarino alemán U-719 yace inmóvil en el fondo marino a 180 metros de profundidad. Los sistemas de soporte vital han fallado. 46 hombres respiran el mismo aire viciado durante 72 horas interminables. Cada inhalación es veneno. Cada exhalación acerca más la muerte. El dióxido de carbono se acumula como gas letal. El oxígeno se agota gota a gota. ¿Cuánto puede resistir el cuerpo humano antes de que los pulmones se rindan? ¿Cómo 46 almas lucharon contra la asfixia en una tumba de acero olvidada en las profundidades del océano? La catástrofe comenzó como una inmersión rutinaria. El U-719, comandado por el capitán de corbeta Klaus Hornbostel, veterano de 32 años, se sumergía para evitar una patrulla aérea aliada cuando un torpedo británico dañó los tanques de lastre principales. No fue un impacto mortal, pero sí fatal. Los sistemas de emersión quedaron bloqueados, condenando al submarino al fondo marino. Lo que debía ser una maniobra de evasión de 10 minutos se convirtió en una agonía de 3 días en una cápsula hermética donde el aire se transformó en el enemigo más despiadado. Las primeras 6 horas después del accidente, la tripulación mantuvo la esperanza. El jefe de máquinas, Obermaschinist Maat Friedrich Weber, 40 años de experiencia naval, trabajaba febrilmente en los sistemas dañados. Herr Kaleun, puedo reparar las bombas de lastre, pero necesito 12 horas, informó a Hornbostel con voz tensa. ¿Tenemos aire para 12 horas? Preguntó el comandante, aunque ya conocía la respuesta. El joven alférez Hans Kruger, apenas 21 años de Múnich, revisaba los medidores de atmósfera con creciente alarma. Señor, el nivel de CO2 está subiendo. Los filtros de cal sodada están saturándose. En los compartimentos, los marineros intentaban mantener la calma, pero el aire ya se sentía espeso, cargado. El veterano torpedista Otto Braun, padre de 3 hijos, susurraba oraciones mientras compartía su ración de aire con los más jóvenes. Respiren despacio, muchachos. Cada bocanada cuenta. A las 18 horas del encierro, los primeros síntomas del envenenamiento por dióxido de carbono aparecieron: dolor de cabeza martillante, náuseas, visión borrosa. El marinero más joven, Wilhelm Hauser, de 18 años, comenzó a hiperventilar presa del pánico. «No puedo respirar, me ahogo», gritaba, consumiendo el precioso oxígeno restante. «Cálmate, Willy», le ordenó Braun, sosteniéndolo firmemente. El miedo consume más aire que el trabajo. Weber seguía luchando desesperadamente con los sistemas hidráulicos, pero sus movimientos se volvían lentos y torpes por la falta de oxígeno. Los motores no responden. Jadeaba, con gotas de sudor mezclándose con el condensado que goteaba de las tuberías. Hornbostel tomó la decisión más difícil de su carrera: racionar no solo la comida, sino la respiración misma. Turnos de respiración: 5 minutos activos, 10 minutos en reposo absoluto. Nadie habla innecesariamente. El silencio sepulcral se apoderó del U-719. Solo se escuchaba el goteo del condensado, el gemido ocasional de alguien luchando contra las náuseas, y la respiración laboriosa de 46 hombres compitiendo por las moléculas de oxígeno restantes. A las 30 horas, las alucinaciones comenzaron. El cerebro privado de oxígeno creaba fantasmas de esperanza y terror. Kruger veía a su madre llamándolo desde la superficie. «Mutter, voy subiendo. Espérame», murmuraba delirante. El cocinero Franz Zimmermann, veterano de la Primera Guerra Mundial, conversaba con camaradas muertos hace décadas. «Sí, Heinrich, ya vamos». El Kaiser nos espera. Weber, aun trabajando mecánicamente en las reparaciones, había perdido la noción del tiempo y la realidad. «Solo una válvula más, y saldremos», repetía como mantra, aunque sus manos apenas podían sostener las herramientas. Hornbostel mantenía la compostura externa, pero su diario personal revelaba la desesperación interior. Hora 42. Los hombres se desvanecen uno por uno. Hauser ya no responde. Weber sigue trabajando, pero es un zombie. Dios mío, esto es morir lentamente. A las 48 horas, el aire se había vuelto prácticamente irrespirable. El contenido de oxígeno había bajado del 21% normal a menos del 8%.
Los hombres se desplomaban en sus puestos, inconscientes por la hipoxia severa. No puedo más, susurró Brown antes de colapsar junto a los torpedos que había cuidado toda su vida. Los más jóvenes fueron los primeros en sucumbir. Sus cuerpos, con mayor demanda de oxígeno, no podían adaptarse a la atmósfera tóxica. Hauser yacía inmóvil en su litera, respirando tan superficialmente que parecía muerto. Weber, en un último destello de lucidez profesional, logró activar una bomba de emergencia. Hercalion, la bomba 3 funciona, gritó con sus últimas fuerzas. Era la primera buena noticia en 2 días de infierno. A las 60 horas, solo 18 hombres seguían conscientes. El submarino se había convertido en una cámara de torturas donde cada respiración era una agonía. El aire tenía la consistencia de jarabe venenoso que los pulmones rechazaban instintivamente. Hornbostel, sosteniéndose apenas en pie, ordenó el último intento desesperado. Todos, los hombres conscientes, a las bombas manuales, todo o nada. Los supervivientes, moviéndose como zombies, se arrastraron hacia las estaciones de bombeo. Con movimientos mecánicos empezaron a operar las bombas de lastre manuales. Cada movimiento les costaba el aliento que no tenían. 1, 2, 3. Contaba Weber, bombeando con ritmo de máquina moribunda. 4, 5, 6. Continuaba Krüger, con lágrimas de esfuerzo rodando por sus mejillas. Las 72 horas se cumplieron cuando el milagro finalmente ocurrió. El U-719 comenzó a ascender lentamente, como un fantasma resucitado de las profundidades. Los tanques de lastre, finalmente liberados, expulsaron el agua que los había mantenido prisioneros. Subimos. Por Dios, estamos subiendo, gritó Hornbostel con voz ronca. Cuando el submarino rompió la superficie, la escotilla se abrió como una válvula de escape. El aire fresco del Atlántico entró como un río de vida en los pulmones desesperados. Aire puro, lloraba Krüger, inhalando como si fuera su primera respiración. Los supervivientes se aferraron a la torre de mando, respirando el viento marino como si fuera el elixir de la vida eterna. De los 46 tripulantes, 31 sobrevivieron a las 72 horas de asfixia lenta. 15 hombres habían muerto por envenenamiento de dióxido de carbono, sus cuerpos encontrados en posiciones que sugerían una muerte relativamente pacífica por hipoxia. Weber, el héroe mecánico cuyo trabajo salvó al submarino, nunca se recuperó completamente. Los daños neurológicos por la privación de oxígeno lo acompañaron el resto de su vida. Cada vez que cierro los ojos, siento que me ahogo otra vez. Confesó años después, Krüger desarrolló claustrofobia severa y nunca más pudo estar en espacios cerrados. 72 horas respirando muerte cambian a un hombre para siempre. Los médicos navales que examinaron a los supervivientes quedaron asombrados por su resistencia. Técnicamente, no deberían haber sobrevivido más de 24 horas en esas condiciones, declaró el Dr. Heinrich Müller. El U-719 regresó a puerto convertido en leyenda. Los submarinistas de otras lobieras lo miraban con reverencia y horror. Esos hombres respiraron la muerte y regresaron para contarlo. Hornbostel escribió en su informe final: el cuerpo humano es capaz de resistir mucho más de lo que la ciencia predice, pero el precio psicológico es incalculable. La historia del U-719 se convirtió en caso de estudio para la supervivencia en espacios confinados. Los manuales de entrenamiento naval incorporaron las lecciones aprendidas en aquellas 72 horas de infierno. Cuando el aire se convierte en veneno, la voluntad de vivir es el único filtro entre la vida y la muerte. Brown, el torpedista veterano, sobrevivió pero nunca volvió a ser el mismo. Vi el rostro de la muerte durante 3 días. Era gris como el aire que respirábamos. Los 15 hombres que murieron en el U-719 no cayeron en batalla contra el enemigo externo. Fueron vencidos por el enemigo más íntimo, la necesidad básica de respirar aire limpio. En los archivos médicos navales, el caso del U-719 figura como supervivencia extrema en atmósfera tóxica, pero para quienes lo vivieron,
Fue una lección sobre los límites de la resistencia humana y el precio del aire que damos por sentado. Weber murió en 1968, pero en su lápida su familia grabó: "Respiro por todos nosotros". Hasta el final, las pesadillas de la asfixia lo persiguieron. La historia del U-719 nos enseña que a veces el enemigo más mortal no dispara balas ni torpedos. Es el aire que se envenena, el oxígeno que se agota, la claustrofobia que mata lentamente en espacios donde no hay escape. Los hombres olvidados del U-719 lucharon la batalla más primitiva de todas, la lucha por el siguiente aliento. Algunos la ganaron, otros la perdieron, pero todos aprendieron que la vida se mide no en años, sino en cada inspiración que logramos tomar. En el fondo del océano, donde yacen tantos submarinos, el aire es solo un recuerdo. Pero en la superficie, donde el viento sopla libre, cada respiración es un tributo a aquellos que pelearon 72 horas por el derecho a respirar.